Buenas tardes, profesor. Mi compañera Nicole Vega y yo vamos a hablar sobre qué es el PBI. El Producto Bruto Interno es la relevancia de los servicios y bienes finales generados en algún lugar durante un cierto tiempo. Sus características únicas no son los bienes y servicios finales porque sus costos adquieren la importancia de los productos intermedios. Por lo tanto, incluir bienes intermedios significaría contabilidad. Se puede usar tres métodos diferentes para medir la producción, usando el método de gastos, que se refiere a sumar toda la demanda total o los gastos finales de diferentes entidades económicas, y usando el método del valor agregado para sumar la oferta o las ventas total de los productos. Le doy paso a mi compañera Pilar. En teoría, los tres métodos dan el mismo resultado. El Producto Bruto Interno es de los más importantes. Esto se utiliza a fin de calcular la economía de una nación. Simboliza el valor total monetario de todos los servicios y bienes elaborados en cierto de tiempo específico. Generalmente el PBI se integra como un paralelo con el año actual con el trimestre anterior. Buenas tardes, profesor. Mi compañera Deyanira Torres y quien les habla, Daniela Cotillo, les vamos a explicar para qué sirve el PBI. El PBI sirve como la medición de la actividad económica en un país. Este se encarga de calificar y medir el comportamiento en todo el aspecto económico, el cual equivale a la recopilación entre los bienes y servicios elaborados en un específico o periodo de tiempo. En otras palabras, equivale a la medición del valor monetario, es decir, los bienes y servicios finales que logra obtener el consumidor final, generados por un país en un cierto determinado tiempo, el cual varía entre 1 o 3 meses. La recopilación se demuestra mediante el dinero, ya que cuando se dialoga acerca del PBI, se interpreta por una moneda extranjera, la cual se maneja en el comercio internacional. Esta hace referencia a la divisa. Por dichas razones, cuando se habla acerca del PBI, se suele referir a los tipos de monedas, utilizadas con mayor frecuencia en el mercado. Estos pueden ser el euro y el dólar. El economista ruso-estadounidense Simon Kuznets fue el primero en realizar la primera estimación oficial del ingreso nacional de un país. A su vez realizó en el año 1934 una representación acerca de los cálculos en referencia a las cuentas nacionales de Estados Unidos, que fue en el año 1929 a 1932. En el año de 1971, por dicha investigación y presentación, recibió el Premio Nobel de la Economía. Sin embargo, a pesar de que el PBI es la medida más indulgente respecto a la actividad económica dentro de un país, y por ello uno de los mejores indicadores del comportamiento general de la economía, en algunas ocasiones puede omitir algunos divisores importantes. Asimismo, puede defraudar respecto al verídico estado de salud del país. A continuación, mi compañera Emily. ¿Por qué es importante el PBI para un país? Según Martínez nos dice, el PBI nos muestra un crecimiento económico, es decir, el aumento de su suficiencia de producción de un año a otro. El incremento económico es muy importante para un país, primero porque hemos visto que hay una relación total entre producción y renta. Esto quiere decir que si aumenta la producción, aumentan las rentas que reciben las personas. Por esa razón, los economistas asumen que los países con más PBI tienen más calidad de vida. También hay una relación entre producción y desempleo. Como norma general, si las empresas hacen más bienes y servicios, necesitarán contratar más trabajadores para llevar a cabo esta producción. De la misma manera, cuando el PBI disminuye o incluso si crece muy poquito, las empresas ven que no necesitan tantos empleados y por tanto el desempleo aumenta. ¿Qué relación tiene el PBI con el turismo? El turismo es una de las actividades económicas más importantes del Perú, siendo la tercera fuente de ingresos al país. Al estar en dicha posición, tiene lazos muy cercanos con el PBI. Según el portal del Turismo 2020, afirma que esta actividad económica genera 20.838 millones de dólares, siendo un 9.8% de aporte al PBI. Además, hay que tener en cuenta que el turismo no solamente trabaja solo, sino que requiere de recursos complementarios para hacer grata la estadía del turista, como por ejemplo boticas, tiendas, bancos, entre otros. Por ello, en una demanda alta del turismo, hace que estos negocios se beneficien y todos juntos aporten al PBI.
Según el Consejo Mundial de Turismo de Viajes, según Gloria Guevara Manso, CEO de esta organización, señala que el Perú tiene mucho potencial turístico para explotar y que el objetivo de este sector debe alcanzar los 13.000 millones de dólares. Por ello, debe descentralizar nuestros puntos más demandantes, como Cusco, Lima y Arequipa, a otras regiones del Perú, para su crecimiento económico y generación de empleo, por ende, al Producto Bruto Interno de nuestro país. El PBI en los 5 últimos años. Como sabemos, el PBI no es algo que se mantenga, es algo que cambia a medida del tiempo, por lo que podemos ver subidas o bajadas radicales. En el caso del 2016, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó que el PBI tenía un valor de 646.000 soles, lo que sería por persona un aproximado de 20.000 soles. Asimismo, se informó que la tasa de crecimiento era mayor a la del año anterior, o sea, a la de 2015. En 2016 hubo una tasa de crecimiento de 3,9%, mientras que en el año 2015 hubo una de 3,3%. Ahora vamos con el año 2017. Según el Banco Central de Reserva, el PBI en el año 2017 creció un 2,5% en comparación al año pasado, 2016. En el marco nacional, la economía de nuestro país fue afectada por dos acontecimientos desfavorables en el año ya mencionado. Primero tenemos al fenómeno del Niño costero, que además de haber dañado la infraestructura del norte de nuestro país, hubo miles de damnificados y fallecidos. Luego tenemos al caso Lava Jato, en el que es gracias a una investigación que se logró exponer la corrupción cometida por nuestros líderes políticos, que en repercusión alejó a los inversionistas por la falta de confianza y entorpeció proyectos de inversión de asociaciones público-privadas. En el 2018, el PBI creció un 4% tras recuperarse de los choques adversos que experimentó la economía en el 2017. Esta evolución fue impulsada principalmente por la demanda interna, que creció un 4,3%. En este mismo año, todos los sectores, a excepción de la minería, crecieron más que en el año 2017. Buen día, profesor. Yo le voy a hablar sobre la evolución del PBI en el año 2019 y en el 2020. En el 2019, la economía peruana creció a una tasa de 2,2%. Este resultado estuvo asociado principalmente a choques de oferta sobre la actividad primaria, que son la pesca y la minería. El efecto del ciclo político de los gobiernos subnacionales en la inversión pública y también un contexto externo de desaceleración del crecimiento mundial y de reducción de los términos de intercambio según el Banco Central de Reserva. En el 2020, este año aún sigue variando, puesto que en los primeros trimestres del año hubo un confinamiento a raíz de la pandemia, pero poco a poco se está reactivando la economía. Ya hay proyecciones para saber cómo se acabará el año. Gracias.